La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. En la novela americana American Psycho ya no hay nombres, son todas marcas, objeto de consumo. Los sujetos son la ropa que llevan, los perfumes que se ponen, las zapatillas con las que corren. Hasta el relato de un crimen es una historia que es narrada por la vía de un acontecimiento de consumo. Ahora bien, para la literatura, para los escritores, existe otra clase de marcas, las marcas íntimas. Las marcas de la vida que construyen y del modo en que la escriben y del modo en que escriben las ficciones que construyen con las vidas de escritores. ¿Esto qué quiere decir? Para un escritor su marca es lo que lee, cómo lo pone, cuáles son las obras que definen su escritura, entre otras cosas. Bien, para hablar de estos temas, hoy conversaremos con Jorge Consiglio y Hernán Roncino. Un político chino, citando al amigo de un filósofo alemán del siglo XX, dijo una vez que la existencia determina en última instancia la conciencia. La cuestión sería, ¿qué marca en un escritor el sentido y el destino de su obra? ¿Cuáles son las marcas, tanto literarias como vitales, que determinan los rumbos de su escritura? Y ya dicho esto, no tengo por qué seguir parafraseando, y les pregunto a mis invitados, para abrir y tal vez cerrar el tema. Bueno, no sé, se me viene en principio como gran tema la idea de experiencia, ¿no? El concepto de experiencia, que es una palabra por ahí tan usada y tan aplicada a distintos conceptos y contextos que por ahí no dice nada si no la especificamos, ¿no? La idea de experiencia clásica, del modelo clásico del que vive intensamente para después contar. Ese mundo que teníamos desconocido, al que había que enfrentar, la idea de aventura, de aventura clásica, digamos, o el modelo de Homero, por decir algo, en donde uno sale al mundo, a la guerra, y vuelve para contar, en donde el que cuenta es... Vivir para contar. Hay como una dicotomía, me parece falsa, a veces, en torno a esa idea de experiencia. Está el modelo de Hemingway, que estaría cercano a esta idea del modelo clásico uno tiene que vivir una fuerte vivencia en el mundo para poder después contarla. Y después hay un modelo distinto que dice que encuentra, por ejemplo, una fuerte experiencia a través de la lectura y que no necesariamente tiene que vivir algo para poder contarlo. La famosa frase de Borges, yo Claro. creía que me crié en un barrio de malevos y en realidad me crié en mi cuarto con una biblioteca inglesa. A mí me parece que esa dicotomía es falsa en algún punto, que un modelo y otro, si bien está definido por una ética o por un modelo de heroicidad, digamos, cada uno de esos modelos, están entrelazados y están conviviendo profundamente. Y hay una idea en Piglia, que lo hemos hablado con Jorge alguna vez, una escena de respiración artificial, que es una definición de Piglia de lo que es la experiencia, que es el momento en donde el polaco está internado y hay un enfermo que tiene un lugar privilegiado en la habitación, está abajo de una ventana y los otros enfermos están en la sala, pero no tienen acceso a esa ventana, y el enfermo que mira a través de la ventana cuenta cosas, cuenta lo que ve afuera, ¿no? Y cuando ese tipo se muere, hay una pequeña disputa por ocupar esa cama, que es la cama privilegiada, y le toca al polaco, y cuando se instala en esa cama descubre que hay como un contrafrente, no hay nada, no se ve nada por la ventana. Y entonces los demás ansiosos le preguntan, ¿y el tipo empieza a contar, ¿no? Esa es la experiencia, dice Piglia, esa capacidad de contar incluso aquello que no existe, ¿no?
estaba pensando, cuando vos decías esto, estaba pensando en Kafka. Podríamos pensar que la experiencia vital en Kafka es una experiencia de la cultura y de la subjetividad, no de la aventura. No de la aventura. En rigor, en este encuentro, me parece que la persona más aventurera que está sentada acá sos vos, que eras visitador médico. ¿Por qué? ¿Por contacto con la realidad, decís vos? Sí, por recorrido, por viajes. Es una aventura turística rutinaria, digamos. Claro, pero es una aventura turística y está también relacionado con la experiencia, ¿no? O sea, porque en ese merodeo, que ese merodeo siempre es arbitrario, por más que quieran programártelo. Sí. O sea, hay laboratorios que establecen giras programadas, es decir, tardes programadas, que es absolutamente imposible programar tu tarde, porque siempre tenés... ¿Cómo sería un modelo de tarde programada? Tenés que ir primero a visitar a Goebbels, después a Roncino, después a Concilio, Eso que es una programación, digamos, como una programación forzada de afuera, no había manera de respetarla. O sea, yo por lo menos no tenía forma de respetarla. Y en cada una de las salas de espera también tenía experiencias absolutamente raras que finalmente las traduje en algún punto, en algún que otro texto. No sé si eso tiene que ver con... Creo que todos tenemos una relación directa con la experiencia. El tema es qué de lo real te impacta como para ser narrado, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué te dispara? ¿Qué descubrís que es narrable? Digamos, ¿no? O sea, digo porque el contacto con... Por ahí hay gente que... Kafka, o sea, caminando por una calle, probablemente por su punto de vista vea cosas muy disímiles a las que cualquiera de nosotros puede llegar a ver. Sí. Creo, intuyo que porque uno nunca sabe si esto es así o no, que lo que a mí me dispara ficción, creo que se relaciona en algún punto con el mal, ¿no? Y el mal en general, y en particular con la violencia. O sea, me parece que el creciendo de la violencia me entusiasma, me entusiasma para narrar, lo veo contable, ¿no? Lo mismo que te horroriza, te estimula. Exacto. Tiene que ver simplemente, no sé muy bien con qué, pero con esta instancia de qué te desafía para ser narrado, o sea, ¿qué ves vos para narrar? Bueno, si tu alimento es el mal en el mundo, o en la ciudad, o en el país, hay elementos sustanciales para que tu literatura se expanda de manera monumental. Digo, no podía ser de otra manera. Sí, sí. Siendo ustedes escritores muy distintos entre sí, con zonas, incluso con zonas espaciales o geográficas muy distintas, encuentro una zona común que tiene que ver con una cadencia, con una respiración, con un tono bajo. De golpe leyéndolos pienso Saer, Miguel Briante, Felisberto, Onetti. Exactamente. Mirá, siempre es más fácil hablar del libro de otro. O sea, este libro, Cameron, de Roncino, me parece que es el que en algún punto más nos cruzamos. O sea, ¿será por eso que encontré lo común? Claro, muy probablemente. Porque hay una instancia de deriva, de sonido en el texto. Vos lo que advertís es que siempre pasa, ¿no? Que el lenguaje arrastra la trama, la peripecia, el argumento, ¿no? O sea que, viste que uno lo siente, no bien empieza a escribir, que vos querés escribir cierta cosa, pero como que el lenguaje te lleva también a ciertos lugares. Y en este texto se escucha esa instancia mucho más. Y creo, me parece, me da la impresión, que en algunos de mis textos también, o sea, se produce eso. Pero en particular en este, o en pequeñas, claro. Hay una deriva ahí también de los personajes. Me parece que hay algo, estamos hablando de la experiencia de la escritura que tiene que ver con la experiencia con el lenguaje, ¿no? O sea, la experiencia con el lenguaje definitivamente tiene, por lo menos para mí, tiene algo que ver con qué ruido generás dentro de tu texto, ¿no? O sea,
ese ruido, pensando en fondo y forma, de alguna manera condiciona esa forma, el fondo. Hay ciertas cosas a las cuales podés acceder o no acceder en virtud del ruido de tu texto, ¿no? En virtud del sonido de tu texto. Y eso tiene que ver con una cuestión de enunciación, con una responsabilidad locutiva digamos, de quien se encarga de tentarla, ¿no? Del narrador. Quiero decir, me da la impresión de que no es gratuito la cuestión de cómo se enuncia, es decir, qué sonido tiene ese texto, qué dialéctica hay entre el sonido y el silencio, sintácticamente, digamos, la extensión de las oraciones, si usas muchas unimembres, ¿no? Por supuesto, eso también es factor de connotación, ¿no? Sí. Generar esa dinámica, generar un movimiento. Sí. Me parece que es clave. Eso. Sí. Esto es más difícil que todo el programa, ¿no? Bueno, ¿sabes qué boludez hablar ahora? Esta peli. Pensando las marcas desde el origen, ¿qué textos los han marcado? No solo aquellos que se leen en el presente, sino como en el pozo, en el fondo de la olla, y que los vinieron nutriendo para llegar a ser los escritores que son, sin pensar en clases de escritor, porque no sabemos cuáles son las clases. Hay que hacer como una cosa así medio mayéutica, porque uno nunca lo sabe bien, ¿no? O sea, a ver qué podemos nombrar, qué se nombra, ¿no? Lo primero que se me ocurre, y esto es muy inmediato, pero la verdad que me ayudó mucho a enganchar esta cuestión, a hilvanar esta cuestión del sonido, es el silenciero de Di Benedetto, ¿no? Ajá. O sea, más que Sama, más que los suicidas, por ahí los suicidas en el medio, ¿no? Sí. Cuando tuve digamos, como vivirlo como la experiencia de la escritura de algo que fue mi novela, digamos que yo no me planteé como empezar a escribir la novela, sino empecé a escribir un texto que se fue alargando. O sea, no sabías de antemano. Exactamente. El que me ayudó a encontrar la voz es justamente ese texto de Di Benedetto. ¿Y cómo fue eso? Viste que uno labura... ¿Y por qué? Que, claro, uno labura como digamos, si conoces tus excesos, tus defectos a la hora de la escritura, advertís que tenés que tirar frenos de mano. Entonces, hay textos que te ayudan a afinar, digamos, ¿no? Como que te ayudan a decir, uy, incluso leyendo a Juan L., ponele, estás escribiendo ciertas cosas y decís, me leo a Juan L. porque sé que me va a impregnar o que me va a dar el tono como para escribir, ¿no? Como Stendhal leía una hora del Código Civil Napoleónico antes de ponerse a escribir. Qué bueno, no lo sabía, pero genial eso. Del fondo de olla, me gustó Sí. eso que está ahí en el fondo. Que está ahí, que sube, baja. Y que sube y baja, y que en mi caso tiene que ver con una experiencia previa a los libros. Los libros me parece que vinieron después a potenciar algo que me conecta con la literatura, con la idea de literatura como actividad concreta. Pero previo a eso, previo a llegar a leer literatura, a buscar libros, me parece que hay una experiencia que tiene que ver con las narraciones orales, con los cuentos de la familia. Con los cuentos de la familia, con el espacio, por ejemplo, de un taller de mecánico que tiene mi viejo, en donde circulaban por multiplicidad de tonos, de historias, de formas, de contar historias, y yo ahí pasaba gran parte de mi tiempo en ese taller y me fascinaba escuchar esos tonos, esos registros, y todos traían un relato, una historia, y sus tonos. Me gusta el tono de cierta lengua orillera, digamos, que andaba también por esa zona. A mí me gusta pensarla como una lengua erosionada, que dice mal las palabras, que las distorsiona. En Lumbre trabajo con una idea en torno a la palabra paraíso, el árbol, el paraíso, que en el campo muchas veces se lo dice como el paraíso, ¿no? Acentuándoselo, es como un paraíso que está desfasado, Sí. que está corrido y que está
apareciendo, y está apareciendo otra lengua. Esa lengua mal hablada es una lengua que siempre estuvo rondando en torno a estas historias que se contaban, y es una lengua que dice ir a las casas o cosas así, que siempre me atrajo cómo los bordes de las palabras estaban erosionados, estaban distorsionados. Por ahí, cuando uno veía la palabra escrita en algún libro, decía, pero no está escrita de la misma manera que como cuando se la dice, ¿no? No es lluvia, sino lluvia. Lluvia es en la lengua de la escuela, digamos, claro. en la lengua oficial. Reconstruyo textualmente lo que dicen que se me rompió en el cuerpo. Pienso cada palabra varias veces antes de escribirla. A veces no la encuentro y la reemplazo por otra. Hay momentos en los que solo digo que sí a eso, para que no me presten atención. Nadie le pregunta a un paciente cuántos médicos es capaz de tolerar. Cecilia Fanti vive en un mundo de libros que gravita entre Céspedes, su pequeño local en Colegiales, y La chica del milagro, su primera novela. Esta ópera prima es también una bisagra en su historia personal, que también podría titularse La chica del milagro. En cada cuerpo de cada paciente que ingresa, los médicos tienen un poder y una responsabilidad infinitos. En cada cuerpo de cada paciente que egresó para liberar una cama y permitir tu ingreso hay un éxito o un fracaso, el alta o la muerte. Nos conocemos de hace varios años, vos trabajabas en Random House, ahora tenés una librería, la librería Céspedes. ¿Tuviste un azar negativo, que fue que te atropelló un coche en Cabildo y Juramento, 35 días de internación, y un hecho afortunado que es este libro, La chica del milagro, donde contás tu experiencia de un modo completamente singular para mí? Cuando salí de la internación, lo único que podía hacer era escribir. Ajá. Y lo único que podía hacer era escribir sobre esto. ¿Pero habías escrito antes textos? Sí, yo antes hacía taller literario, escribía, era muy joven, entonces mis textos eran más una búsqueda, ver de una voz, entonces hablaba, no sé, de mis amores, de las cosas que me pasaban, indagaba como desde ese lado. Y cuando pasó el accidente, hubo un momento en el que estuve completamente muda, que fueron esos 35 días. Esos 35 días no hubo posibilidad de armar nada. Uh-huh. Pero cuando salí, lo que empezó a pasar fue que cada vez que me sentaba a escribir, esta era la historia que se imponía. Sí. Y entonces empecé a escribirla. ¿Y cómo la pensaste? Porque yo tengo ideas particulares respecto del modo de la escritura, las marcas de la escritura, pero me gustaría que lo dijeras vos. Fue un proceso de 5 años en el que el libro es un collage. Ajá. O sea, la edición del libro terminó siendo, yo lo que hice fue juntar todo lo que tenía escrito, que era muchísimo, de 2012 a 2016, y empecé a revisitar ese material. Uh-huh. Entonces empecé a descubrir que, por ejemplo, los primeros textos no tenían ningún valor literario, uh-huh, solo tenían un valor documental. Yo lo que hacía era registrar para no olvidarme, o sea, como una obsesión de retener esos momentos, olores, situaciones, mobiliario, nombres. Y eso me sirvió, con la distancia del tiempo y de los procesos mismos que uno atraviesa, después como material para seguir construyendo otras cosas. Hay algunas cosas que me llamaron la atención. Primero me gustaría saber, no de modo confesional, sino narrativo, si todo lo que contás en términos autobiográficos es cierto o es una construcción ficcional. Los hechos son ciertos, uh-huh, todos. La construcción ficcional es el lenguaje, digamos. No, claro. Pero los hechos, no hay un solo hecho que no haya ocurrido. Uh-huh. O sea, los hechos ocurrieron todos así. El médico es también un derecho y un deber. Uno debe agradecer su presencia como los católicos le agradecen a Dios el pan sobre la mesa, indiscutida y alegremente. Pero el imprevisto vive en el cuerpo del paciente. Es el agujero negro del sistema, la potencial y sistemática destrucción del microorden del sanatorio. Hay libros que narran
historias de procesos de enfermedad y recuperación, pero esto no es una enfermedad, es un accidente. De golpe la narradora se cuenta en primera persona y de golpe se cuenta como en tercera, como se objetiviza. ¿Cómo lo pensaste eso? Porque cuando vos atravesás un proceso de internación y de disociación tan grande entre lo que vos sos y lo que a vos te pasa y lo que es tu cuerpo y lo que los demás hacen, eso ocurre. Sí. Como que hubo 35 días de mi vida en los que yo no tomé una sola decisión. Nada. Pero llorabas, lo cual es decidir algo. Lloraba, pero no tomaba no había discusión posible. Ahí había, y también, digamos, salvo las enfermeras, que son las que se vinculan con uno de manera mucho más personal, para los médicos, vos sos un objeto de estudio. Claro. Y te tratan en esos términos. O sea, como digamos, los médicos fueron alucinantes, son grandes personas, me sigo atendiendo con ellos, pero en ese momento había una distancia abismal entre quien yo era y lo que a mí me pasaba y las obligaciones que ellos tenían y lo que tenían que hacer. Y eso empieza a objetivarte, ¿no? Como de repente, bueno, y ahora te vas a parar, y ahora haces esto, y ahora esto, y ahora esto otro, y ahora me firmas este papel. Y entonces de repente es como que estás atravesado por toda una serie de protocolos que son los protocolos de las instituciones sanitarias. Sí. Y eso termina generando, digo, como no sé, mi cuerpo se transformó y también como fue un registro de esa transformación. ¿Y la persona que te atropelló te fue a visitar? No, nunca hablamos. La persona que me atropelló, de hecho, justo por eso no aparece en el libro tampoco, porque para mí fue solamente una voz. Yo no le vi la cara hasta mucho tiempo después, cuando fuimos a una primera mediación judicial, en la que él fue con sus abogados. Sí, con los abogados del seguro, en realidad, porque es un poco cómo funcionan estas cosas. Y ahí lo vi por primera vez. Y después tampoco lo vi más, como que esas cosas siguen como por unas vías donde tipo los abogados de los seguros se ocupan. Lo curioso es que cuando yo vuelvo a vivir sola, me mudo muy cerquita de la casa de mis papás y bueno, cerca de los médicos y qué sé yo. Y este hombre vivía a 3 cuadras. Entonces me lo crucé muchas veces por la calle, caminando. Pero nunca hubo un cruce ni de miradas, ni de palabras, ni de nada. Qué sé yo, es una historia un poco también marcada por las imposibilidades, ¿no? La imposibilidad del padre, la imposibilidad del conductor, la imposibilidad de la narradora, la imposibilidad del novio de la narradora. El equipo médico cuenta con un especialista en medicina interna, 1 o 2 especialistas en ramas específicas y a veces novedosas, y por último, un médico psiquiatra que administra charlas y dosis por las tardes, después de la siesta y antes de la merienda. Y hablando de marcas literarias, ¿en qué textos pensaste, ya no cuáles leíste mientras estabas internada, sino en qué textos pensaste mientras escribías este texto? ¿Cuál era su campo? Bueno, mucho, la enfermedad y sus metáforas, que de hecho es uno de los epígrafes del libro, estuvo como muy presente, porque me gustaba como pensar en la idea de como las enfermedades que son metafóricas y las que no, digamos, las que son solo condena, donde no hay nada para rascar. Y me gustaba pensar cómo entraba cómo esas categorías podían jugar con la idea de un accidente, claro, que es algo externo, que no es algo que genera el propio cuerpo. Leí mucho a Joan Didion, El año del pensamiento mágico y Noches azules, porque había ahí una primera como con una sintaxis súper paratáctica y muy al punto, y también una literatura de proceso, ¿no? Como que, sobre todo El año del pensamiento mágico. Ella lo que hace es recuperar ese año entre que su marido muere y ella se da cuenta efectivamente que su marido no va a volver.
Entonces, y su marido muere de manera repentina, ¿no? Entonces, el libro empieza de una manera como muy genial, que es como, ella dice, como la vida cambia en un instante, ¿no? En un instante completamente ordinario, como te das vuelta y la vida tal como existía no existe más. Y eso fue como muy convocante para mí, como decir, bueno, con un accidente también pasa eso. Los diarios de Katherine Mansfield, que de hecho están yo estoy leyendo ese libro en la tapa. Es el libro que está sobre la mesa, son los diarios de Katherine Mansfield, porque, bueno, nada, su voz es como hipnótica y ahí hay como, no sé, como una lucha interna y una necesidad como de decir yo como muy grande, a pesar de la pobreza, la enfermedad, los matrimonios fallidos, las amistades, La sombra de la muerte. soledad. Cuando vos contaste lo de la gomería de tu viejo. Un taller. El taller, perdón, un taller. Yo pensaba, en mi familia, los relatos que escuchaba no eran para mí particularmente interesantes, porque además había mucho silenciamiento, porque mucho se hablaba en yiddish, para que los chicos no escucharan. Pero en una obra, cuando yo ya sabía leer, los obreros que laburaban ahí, comían, hacían asado en el patio, qué sé yo, que leían la revista Sí. La revista Sí era un suplemento de crónica, pero vos la abrías y tenías crimen y sexo, crimen, sexo, crimen, sexo. O sea, Factor de tensión por excelencia. Exactamente. Mi abuelo Ernesto siempre me decía, no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a un filósofo le preguntan por sus autores favoritos, el filósofo no se baja de Kant y Hegel. Nunca puede hablar de un colega local. Del mismo modo, los escritores, cuando son interrogados respecto de sus autores de preferencia, no se bajan de Homero, Dante, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Cervantes y Joyce, que menos. Bien, sin embargo, la verdad verdadera, si es que se trata de mentir bien, como en el campo de la literatura, es que tenemos autores cuya obra nos conmueve, nos interesa y nos influye de manera más sosegada, sostenida y secreta que la de las grandes cumbres de la literatura. Por eso hoy quiero recordar a Gabriela Lifshitz, Gaby Lifshitz, cuyo libro Un final feliz es un relato completamente valeroso, completamente influyente en el modo en que concibo hoy la literatura, y en el cual Gaby, empezando a vivir la experiencia del cáncer, transforma su literatura, pasa de ser una poeta sensible y oscura a narrar con vigor y fortaleza las distintas etapas de su tránsito vital. Y en Un final feliz, precisamente, hace una especie de análisis de su vida que va de la política, de la militancia trotskista al psicoanálisis lacaniano y examina no solo sus perspectivas de vida, no solo se presenta ante el futuro de manera valiente, sino que elige la posición de una mujer que no quiere convertirse en una víctima. Ese libro a mí me parece ejemplar y por eso es que hoy lo recomiendo vivamente. ¿Cómo contar ahora una historia eficaz? Claro, bueno, quizás a partir digamos, de la ausencia de alguno de los elementos, ¿no? O sea, no sé, recuerdo, pensaba recién cuál es el primer, si tuviera que hacer memoria, el relato de mi viejo que más me impactó, ¿no? Que también es un relato de oficinas y es ultra breve, es decir, en un almuerzo, él iba a comer a un lugar, en ese lugar pide un sándwich y una coca, y había otro tipo que pide un sándwich de crudo y queso, que recuerdo que él decía, era una zapatilla así, y una coca, ¿no? Entonces, el tipo ese que pide, mi viejo lo estaba observando, muerde, abandona el sándwich, se toma un trago de coca, pide la cuenta y se va. Y ese fue el relato. Después, por supuesto, viene la pregunta del narrador, ¿no? ¿Pero qué le pasó al tipo? No sé, ¿no? O sea, ¿por qué se fue?
¿Por qué abandona ese tipo? Como la tesis de Piglia sobre el tipo que va al casino. Exactamente. Gana y vuelve y se suicida. Totalmente, que hay una contralógica, etcétera. Pero está abierto la infinita connotación, digamos, Exacto, ¿no? O sea, sí. ¿cuántos sentidos hay ahí? El relato queda absolutamente abierto. O Bueno, sea, esa es una buena respuesta, me parece, a la pregunta ¿cómo hacer Sí. para contar una historia efectiva? Me parece que Sí. dejando esa intriga en Es- quien observa o en quien lee. Esa es una, administrando estratégicamente la sustracción de los materiales. Exacto. ¿Qué de esa incertidumbre mágica se produce en ustedes en el momento de sentarse a escribir cuando todo no está decidido aún? difícil que les pirotecnia Y pura. además vamos. hay que estar a la altura de la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa introducción. Me parece que el gran desafío que uno tiene en el momento de ponerse a escribir, para mí, y ese es como un objetivo así bien claro, es cómo usar palabras que todo el tiempo estás usando en la vida cotidiana y darles una vuelta de tuerca, desentumecerlas. El gran riesgo es caer en la frase hecha, el gran riesgo es perder la vitalidad de la frase, su vibración, lo que hace vibrar a un texto en el entumecimiento de la frase hecha. Hay algo, digamos, que tiene que ver con el zigzag, pero es un zigzag que me parece que se da en la oración y que tiene que ver con lo sintáctico, por una parte, pero también con cierta cuestión de ir variando de punto de vista o ir generando puntos de fuga dentro de cada una de las oraciones. Entonces generás un movimiento en el relato, pero es una cosa así que es eso, que sería como mi modus operandi para desestructurar esa cosa fosilizada de la narración. ¿Viste? Cuando vos caes en el costumbrismo o cuando vos caes en esta cuestión naturalista, ¿cómo le sacas ese apresto? Digamos, ¿cómo le agregas extrañamiento, digamos, a eso? Que el extrañamiento podría funcionar como una especie de quitar, o sea, podría funcionar como remedio a eso. Los seres humanos estamos hechos 99,99% de agua, tenemos millones, billones, trillones de hongos y gérmenes que vuelan y nos recorren, etcétera, etcétera. Ahora bien, los escritores estamos hechos de los libros que leemos, además de todo. Los libros que leemos son los que constituyen la literatura que escribimos. Por eso hablamos hoy de eso. En relación al programa que hemos hecho, les ruego que si les gustó, lo sigan viendo. Y si no les gustó, lo vuelvan a ver para disfrutar de lo que se han perdido. Es una cuestión de ADN. Hasta luego, campo de batalla. Estamos hablando de los premios nacionales, el sueño de ganarlo, de tener la jubilación. Entonces yo le decía que algunos premios han sido dados teniendo en cuenta la situación, lo cual es completamente justo, la situación del escritor en particular. Y le contaba a la inversa algo que... La otra actitud. Una vez me lo encuentro a Fowell y le digo, che, te felicito porque ganaste el premio nacional. Y Fowell me viene y dice, ¿qué me lo gané? Dice, lo gestioné. Todo muy bueno. Bueno, todos nos presentamos al Premio Nacional, con lo cual es interesante. Ahora Sí, vamos a... ¿Vos también te presentaste al premio nacional? No sé. Al Nacional, ¿no? Me parece que no.